está un poquito atrasada la profe Liz Carlo, pero se va a sumar. Muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas bueno, a un ciclo de diferentes propuestas de extensión, las cuales muchas de ellas serán de manera virtual, otras van a ser híbridas, quiere decir que van a tener una parte virtual sincrónica y otra presencial, y otras acciones de extensión también van a ser de modo presencial. Me presento, mi nombre es Luciano Mercado, soy el referente del área de extensión de la Escuela de Educación, de la Escuela Universitaria de Educación y de la Escuela Universitaria de Educación Física. Desde ya agradecerles a los docentes, colegas que nos están acompañando, los estudiantes de diferentes instituciones y carreras, y principalmente a la magíster Karina Puente, de la Universidad Católica de Salta, a la licenciada Analia Manzón, en la Universidad Nacional de Tucumán, y hago el agradecimiento también a la magíster Liz Carlo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. La propuesta de hoy, el título del webinar de la clase abierta es Mujeres Protagonistas. Voy a leer brevemente el encuadre, cuento la modalidad y damos el inicio específico. Haciendo historias en el campo de la educación. Enseñarás a volar, pero no volarás su vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Es una frase de María Teresa de Calcuta y nos pareció pertinente para tener como orientadora, como frase inspiradora, para iniciar, para proponer este espacio de encuentro, de reflexión. Cada hito de la historia las mujeres han estado presentes, han sido parte y arte fundamental para la emancipación del país, para la construcción de saberes científicos, para los avances tecnológicos, para el desarrollo social, cultural, económico, y sin duda en el campo de la educación tienen papeles y funciones importantísimas. El objetivo de esta clase abierta es posibilitar la reflexión a partir de los aportes de las educadoras invitadas, continuando así el desarrollo de posicionamientos abiertos en referencia a la educación, mediadas por una escucha atenta, por articulaciones, por debates, y que todos esos aportes nos posibiliten un mejoramiento cualitativo de nuestras prácticas en el campo. Algunas preguntas que van a orientar este conversatorio. ¿Por qué el campo de la educación? En el caso de las disertantes exponentes de esta tarde. ¿Cuáles son los desaciertos o errores que han sabido traer aprendizaje en relación a su trayectoria profesional? ¿Cuáles son los desafíos de la educación en la actualidad en el campo? Como mujeres, justamente, esta propuesta se da en el marco del mes de marzo, en mes de los derechos de la mujer. Como mujeres, ¿cuáles han sido los escollos a sobrepasar? ¿Cuáles han sido también las potencialidades del mismo? Y por supuesto, la propuesta, el encuentro del día de hoy, posibilita también el intercambio. ¿Cómo va a ser la modalidad? La modalidad de la misma es, cada una de las exponentes, que son 3, van a tener aproximadamente unos 20 minutos para compartir, dialogar, invitarnos a pensar, reflexionar, con respecto a la temática justamente que nos convoca, que es la educación. Y luego vamos a invitar a quienes están participando a que justamente hagan preguntas, hagan consultas, puedan hacer comentarios, pueden ser dirigidas a alguna de las 3, ahí la veo a Liz, buenas tardes Liz, bienvenida, o puede ser una pregunta en general para la mesa de las 3 disertantes. Desde ya, agradecerles, la idea que sea de intercambio, así que invitamos a que enciendan sus cámaras, luego va a estar el chat o va a estar el micrófono abierto para poder hacer los intercambios. Si bien el afiche tenía un orden establecido, si les parece podemos mantener ese orden, o como bueno, la profe Lisa incorporó recién, podemos dejar que esté al final y podemos iniciar contigo, Analía, luego con Karina y cerramos con Liz Marco, que nos acompaña desde Bolivia. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto, perfecto. Bueno. La última recomendación técnica es
sus datos, nombre, apellido, DNI e institución en el chat, que ya está siendo grabado. Por favor, mantengan los micrófonos así, no se nos colapsa el audio, cerrado. Sí, está bueno lo de encender las cámaras para que podamos vernos, y bueno, que podamos disfrutar, intercambiar y poder reflexionar sobre el rol de las mujeres en el campo de la educación, y en este caso nuestras tres compañeras, colegas que nos están compartiendo hoy, esta tarde, sus experiencias. Muchísimas gracias, y Analia, comenzamos contigo. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo que pasa siempre en estos conversatorios, que cuando uno tiene que empezar a hablar, todos los perros del barrio también quieren empezar a hablar, así que esperemos que se callen, o bueno, ya vemos qué hago, ¿no? Pero bueno, pido disculpas por eso, pero bueno, son No, los pros y contras hay de una que esto, tiene ¿no? full perro. Bueno, vamos a esperar, ojalá, que me deje compartir con ustedes. En principio, muchísimas gracias, Lucho, nuevamente. Siempre él me desafía a cosas nuevas, a seguir pensando y a seguir reflexionando sobre mi práctica, así que, en principio, muchísimas gracias y un gusto estar acompañando y estar compartiendo con Karina y Caterine también. Bueno, sin duda, si hoy estoy aquí, yo me hice como una guía más o menos para no perderme, ¿no? Y me gustaría empezar pensando en esto, ¿no? Que sin duda, si hoy estoy acá con ustedes compartiendo este espacio, es porque muchas mujeres protagonistas han pasado por mi vida, ¿no? Dejando huellas significativas en mi historia en el campo de la educación. Y es claro también que hubo y hay hombres, ¿no?, que son parte de mí, de mi trayectoria profesional, pero hoy me encuentro pensando desde este sentir, mejor dicho, desde este hermoso sentipensar, ¿no?, como mujer, y se me ocurría hacer un recorrido principalmente por algunas de esas mujeres y también algunos de los hombres que la vida me dio la oportunidad y forma y fortuna, ¿no?, de conocer. Y volviendo a este concepto de sentipensar que nos inspiró e inspira a muchos y a muchas, como Eduardo Galeano, ¿no?, que él los define como aquel lenguaje que dice la verdad, y también quien está aquí presente, Lucho, cuando habla de pensarnos de los vínculos, ¿no?, también entre otras tantas maravillosas relaciones que vos hacés, Lucho, en relación a la recreación. Bueno, eso lo explicás muchísimo mejor vos que yo, pero también, ¿no?, aprendí de vos también a escuchar este término, este concepto. O Mariano Algaba, también cuando habla de la educación popular y su pedagogía multidimensional, resaltando la capacidad de crear grupalmente desde un jugarse íntegro, un atravesar carnalmente los aprendizajes, y esto creo que es uno de los caminos de encuentro en donde pude y puedo resignificar mi práctica, ¿no? Resignificar sentipensando, resignificar creando, resignificar mi práctica desde los vínculos y aprendiendo con otros y con otras, como en el día de hoy con ustedes, ¿no?, que seguramente seguiré aprendiendo. Es así que hoy un poquito de muchos, hoy soy en realidad un poquito de todos estos seres, mujeres y hombres, pero pensando en mí como mujer me recuerda a esas mujeres tejiendo y creando diferentes roles, ¿no?, diferentes sentires, diferentes vidas entrelazadas en hilo, como hilos fuertes, ¿no?, que sostienen, que sostenían y dejaban sostener. Mujeres madres, hermanas, amigas, mujeres compañeras, mujeres guías, mujeres maestras, sabias artistas, mujeres trabajadoras, soñadoras, mujeres que durante muchos años me acompañaron y acompañan en este camino de aprendizajes compartidos, ¿no? Y si yo pienso, por ejemplo, desde el nivel inicial, que yo pasé hasta finalizar la escuela primaria, podría nombrar a cada una de estas mujeres, en este caso mujeres maestras, ¿no?, y decir qué me llevé de su caminar junto a mí. Entonces ahí me parece que seguramente, si ustedes piensan ahora, se les debe aparecer sus maestras de inicial o primaria, ¿no? En mi caso, Alicia, Gladys, Mirta, recuerdo, Cristina o Susana, ¿no? Son algunas de estas mujeres maestras que me han regalado tiempo, mirada, fortalezas, experiencias, aprendizajes y complicidades, y en algún punto han calado, ¿no? Han calado hondo en mí. Entonces acá me detengo en el primer interrogante que nos plantean en este encuentro, dice, ¿por qué en el campo de la educación? Y es probable que la respuesta esté en parte en este primer camino recorrido, ¿no? Entonces digo, me pregunto, ¿qué de todo este camino hizo que hoy yo apueste al campo de la educación? Y seguramente todo lo que viví, escuché, vivencié, compartí, pude crear desde niña, una niña que sinceramente
muchas veces se sentía diferente a las demás, ¿no? Y necesitaba simplemente una mirada que acompañara desde las propias necesidades, y no una mirada que juzgara desde las necesidades de la otra, ¿no? Esas mujeres y hombres también han pasado por mi vida, y aprendí, por supuesto, que no me ayudaba eso, y que no quería ni para mí ni para nadie esa mirada, ¿no? Entonces sí fue que resonaron mucho algunas palabras, ¿no? Frases y también silencios, que primero me permitieron creer en mí, y luego en los caminos que iba diciendo tomar. Por ejemplo, esto de vos podés hacerlo, intentalo, fíjate esta forma, pensemos juntos o juntas, qué bueno que se te ocurrió de esta manera. Y acá no puedo dejar de nombrar al profe de educación física de quinto grado, el profe Eduardo, quien me hizo picar ese bichito de la educación física, como él decía, con una idea en ese tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Un poco diferente a la que tengo hoy. Pero fue un primer comienzo, y agradezco que haya sido un primer comienzo. Y haya sido así también, ¿no? Y luego en la escuela secundaria también, yo estoy segura que ustedes se acuerdan de esas personas, mujeres y hombres, que dejaron una huella. Y en mí, tanto Eduardo como Dora, fueron dos profes con quienes confirmé nuevas ideas y empecé a hacer crítica en otras. Afortunadamente empecé a hacer crítica. Y por todo esto puedo dilucidar que acá empezaba a saber que el campo de la educación iba a ser el que quería transitar y aprender para acompañar a las infancias y adolescencias. Entonces me ponía a pensar que mi encuentro con la educación física como campo de estudio fue transformador para mí, ¿no? Porque yo me acerco de una idea en donde la enseñanza pasaría por hacer que los cuerpos se muevan, que los cuerpos repitan, que los cuerpos den resultados, como lo habían hecho conmigo en muchas ocasiones. Pero también algo me decía que no todos los cuerpos iban a hacerlo de la misma manera, ya que yo lo estaba sintiendo así en el propio. Y ahí surgían mis primeras críticas, mis primeras revoluciones y reflexiones como mujer también, ¿no? Yo empecé a estudiar, siempre lo cuento, ¿no? Que empecé a estudiar sin saber nadar ni hacer la vertical. Yo sufría tremendamente porque decía, yo no me voy a recibir más. Yo veía que tenía que rendir el rondó fla, el mortal adelante, y yo digo, ¿cómo hago? No me recibo. ¿Por qué? Porque yo decía, mi cuerpo no va a responder de esa manera, yo no lo voy a saber hacer. De hecho, gimnasia y atletismo me acompañaron en muchas mesas de examen, pero afortunadamente me encontré con docentes que me enseñaron a enseñar, que me enseñaron a vencer el miedo y a enseñar a vencer el miedo, me enseñaron a querer mi cuerpo y a expresarme a través de él, y así logré una de mis primeras metas, ¿no? Ser docente de educación física. Elegir educar desde la educación física me enfrentó a contradicciones, a deconstrucciones y a un mundo lleno de nuevas vivencias que hasta el día de hoy sigo descubriendo. Entonces acá me detengo el segundo interrogante, ¿no? Que se plantea, y me preguntaba, ¿qué desaciertos o errores han sabido traer aprendizajes a mi trayectoria profesional? Y lo primero que se me vino a la mente es, el primer desacierto del que aprendí fue del paradigma tradicional de cuerpo, que se relaciona con todo esto que dije recién, ¿no? Porque este paradigma tradicional transmitido a la mayoría de educadores y educadoras en nuestra formación muchos años atrás, una idea de cuerpo que en palabras, o por lo menos en el mío, ¿no? Por lo menos en el mío, en mi formación, que una idea de cuerpo que en palabras de Alicia Grasso, ella dice que esta idea de cuerpo encierra límites y limitaciones, ¿no? Y que esta misma autora propone desentramar esta idea y llegar al concepto de corporeidad. Ella lo toma de Merleau-Ponty, esta definición filosófica de la corporeidad de principios del siglo XX, en donde quería retomar lo que, desde dónde, ¿no? Lo toma ella, desde la idea de Merleau-Ponty, en donde el filósofo se refería al modo de percibir que tenemos los seres humanos, diciendo, percibir es tornar presente cualquier cosa con la ayuda del cuerpo. Él decía, yo no estoy delante de mi cuerpo, yo estoy en mi cuerpo, mejor dicho, soy mi cuerpo. Entonces esta definición amplía estos sentidos con los que percibimos nuestro ser y estar en el mundo, además de los 5 famosos sentidos físicos, ¿no? Y encontramos los mentales, emocionales, espirituales, y es así que la autora, siguiendo con Alicia Grasso, plantea que a partir de esta cantidad de percepciones, la interpretación del cuerpo pasa de una dualidad a una pluralidad, y lo que ella llama la pluralidad de la corporeidad. Y esta enseñanza es la que guía mucho mi ser profesional hoy, personal y cotidiano, porque no podemos escindirnos de esto, o sea, para ser docentes pensar una cosa y en lo cotidiano otra.
por lo menos a mí me pasa así, ¿no? Entonces, pude deconstruir esta dualidad de cuerpo-movimiento para entenderla y resignificarla desde la educación física como corporalidad y motricidad. Si bien hemos leído, me acuerdo, a Parlevalla, Lebush, Hernández Moreno, pero cuando estudiaba me acuerdo que leíamos todo esto, pero en la práctica seguíamos, o sea, mi cuerpo estaba sintiendo un paradigma totalmente tradicional, entonces hay algo ahí empezaban las contradicciones, digo, ¿cómo es esto? La teoría es una cosa, en la práctica otra, yo no quiero esto que está sintiendo mi cuerpo para las infancias y adolescencia, entonces ahí fue toda esta deconstrucción que les contaba. Y bueno, de todas maneras, estos autores siguen siendo referentes, ¿no? Algunos de estos autores, o algunos, como tantos otros, quiero decir, de mi trayectoria profesional. Y otro desacierto que siento que fue pensar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se daba solamente en el patio, o sea, en el aula patio. Quizás acá hay compañeros y compañeras de maestros, docentes, bueno, pensar como esa aula como el aula patio, ¿no? Y pensaba que el desacierto era pensar que nuestro rol estaba circunscripto en ese espacio y tiempo, y que todo lo que pasaba antes o después o fuera de los límites no era contemplado. Afortunadamente también, durante los años 95 a 2000, yo formé parte de un grupo de estudiantes y profes de educación física que viajamos a escuelas de zonas de frontera, La Rioja, Neuquén, con el objetivo de generar espacios de encuentro desde la educación física, ya que no existía el cargo, ¿no? en esas escuelas. Y durante todos esos años, a diferencia de parte de lo que me contaba la práctica y residencia en el profesorado, yo estaba cursando la práctica y residencia de tercer y cuarto año y a su vez viajaba a las escuelas, ¿no? Entonces me pasaba que eran como dos momentos y dos aprendizajes bastante como diferentes. Y como decía, a diferencia de la práctica, yo aprendí a la par de la comunidad, a la par de compañeros y compañeras, profesores, profesoras que formaran parte de ese proceso, y que nuestro rol no empezaba cuando tocaba la campana, porque ya estaba la campana en el patio, ¿no? O estábamos en el patio con el grupo. Y que nuestro rol no tenía que reflejarse solamente en esa planificación que escribíamos, o que desde la práctica nos hacían escribir, con objetivos, contenidos, actividades para esos 80 minutos. Nuestro rol no era solamente repetir ejercicios descontextualizados para un grupo sin conocer realmente las infancias que conformaban ese grupo, sino desde que estábamos formando parte de esa comunidad, en la escuela o en el pueblo en este caso, empezamos a generar intercambios de enseñanza-aprendizaje en donde compartíamos nuestros saberes y la comunidad nos enseñaban también, ¿no? Día a día, y no podíamos dejar de prestar atención a ello. Entonces siempre pensábamos, ¿no? Nosotros nos llevamos mucho más de lo que teníamos nosotros para dar. Y en este sentido recuerdo a compañeros profes, Marcelo Rolandi, Archie, que le decíamos Archie, y Pablo Iturrieta, compañeros en ese momento y autores de un capítulo del libro La educación física en el medio rural, y especificaban ahí que la clase podía ser, y doy fe de eso porque nos ha pasado, correr una vaca, subir una montaña, seguir un ñandú, preparar una fiesta patronal, o sentarnos a hablar con el cacique o con las familias cuando íbamos a acompañar a los niños y las niñas por el pueblo a sus casas, ¿no? Y en ese sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje no estaba por el hecho de dar una clase entre comillas, ¿no? Y estas tres palabritas las retomo en los desafíos del final, con la intención de desentramarlas un poquito, ¿no? Sino que el hecho ese de dar una clase, entre comillas, estaba dado por el compartir, intercambiar saberes, enseñar y aprender de un modo situado, lúdico, contextualizado y resignificado, ¿no? Entonces, en ese mismo libro, en donde se cuenta la experiencia del grupo, aparecen estos aspectos inherentes de la educación física, el intercambio cultural, la promoción de la salud, la integración social, el aprendizaje necesario con otros y otras, la multidisciplinaridad como espacio donde se conjugan miradas y saberes, para acompañar de las diferentes necesidades a estas infancias y adolescencias. Y es así que la mirada de la educación física, un poco diferente a la que estaba estudiando a los 19 años, me ayudó a crecer críticamente, a cuestionarme, a transformar y transformarme, a buscar otros caminos para encontrar y encontrarme, ¿no? Y seguir encontrando, creo yo. Y bueno, ahora es el momento del tercer interrogante que nos convoca, de cuáles son los desafíos, ¿no? A partir de estos aprendizajes, los desafíos de la educación en la actualidad en el campo específico de la educación física, que es donde yo estoy en estos momentos, ¿no? Y creo que muchos de los desafíos convergen en algunos de los aprendizajes que nombré antes,
y que podemos lograr, para poder lograr que cada día podamos tener una educación física más fortalecedora de corporeidades, más potenciadora de creatividades, más contextualizada, significativa y más inclusiva de infancias y adolescencias libres. Hay un camino muy hermoso que se está haciendo en muchas instituciones, en muchas escuelas, con muchos compañeros y compañeras, pero yo siento particularmente, les cuento desde la realidad acá de Tucumán, me parece que seguimos teniendo este desafío, ¿no? Reconociendo todo lo que se viene haciendo de manera hermosa en este sentido, me parece. Y un camino, creo yo, sería seguir repensándonos en el rol dentro de la escuela como equipo, junto a maestras, maestros, a las familias, sin que sean comportamientos estancos. Vieron que todavía no podemos dejar la escuela, por lo menos sigo pensando acá en Tucumán, pero creo que pasa, sigue siendo matemática, lenguas sociales y naturales las materias fundamentales, ¿no? Y ahora inglés se suma también. Pero están todas las otras materias que también conforman esta integralidad. Entonces me parece que un desafío tiene que ir de la mano de esto de pensarnos como equipo de trabajo para fortalecer esta interdisciplinaridad y la integralidad. Si estamos mirando a los sujetos de manera integral, no podemos que la educación sean compartimentos estancos, me parece, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estrategias pedagógicas, el trabajo por proyectos, que se hace mucho en las escuelas, pero se hace entre las materias estas que llaman troncales, ¿no? Entonces me parece que las materias artísticas también tienen que ser pilares. Entonces quizás desde esta mirada podamos desentramar, como dije antes, estas tres palabritas, dar la clase, como si solo el rol del docente se diera algo a otro u otra, sin tener nada que recibir, ¿no? Entonces, por eso a mí no me gusta decir voy a dar una clase, ¿no? Como que, y me pasa que a veces lo sigo diciendo, y bueno, es como todo un trabajo, esto de desentramar eso, pero yo no voy a dar una clase, voy a un encuentro en donde pasan muchas cosas más que dar algo, ¿no? Podemos guiar procesos, pero no podemos estructurarlos. Podemos sorprender y dejarnos sorprender con aprendizajes compartidos. Y un ejemplo, cuando pensaba esto, es todo lo que nos pasó en la pandemia. Eso estuvo buenísimo, o sea, con toda la tristeza que fue una parte, pero también en la parte educativa tuvimos muchas oportunidades en donde docentes y estudiantes aprendíamos a la par. Yo me acuerdo de que estudiantes del profesorado, o mismo de primaria, que nos decían, profe, tengo esta aplicación, profe, puede hacer así, el video se hace de esta manera. Aprendíamos a la par cómo dar esto, tuvimos que aprender a hacer estos conversatorios. Bueno, entonces esa posibilidad de poder, de tener un aprendizaje a la par, me parece que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Porque fue solamente en pandemia, no. Creo que en lo cotidiano hay que revalorizar esto, ¿no? Los aprendizajes compartidos. Y me parece que este desafío va de la mano al de las formas de evaluar, porque también tiene que ver con la mirada y con el sentido de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí nombro a Rebeca Anijovic, que en la pandemia también ella resaltó mucho el papel de la evaluación formativa como oportunidad y como necesidad. Me parece que, o sea, en la pandemia irrumpieron muchos aspectos que vinieron a precisamente irrumpir con paradigmas tradicionales, y que todavía siguen estando, ¿no? Nos cuesta como romper esos paradigmas. Pero bueno, bienvenidos sean estos espacios, ¿no? Bien, y otro camino posible, que nunca lo puedo dejar de lado, porque es el camino que estoy eligiendo hace tiempo para fortalecer y para crecer, es seguir repensando la formación docente desde la perspectiva de géneros, diversidades y derechos humanos, para construir herramientas, saberes y pensamientos críticos en relación a las prácticas tradicionales, hegemónicas y excluyentes en la educación física. Y en este sentido tengo el honor de estar compartiendo con otra mujer maestra y guía, en la profesora María Laura González, en la Facultad de Educación Física de Tucumán, que escribió varios libros sobre educación física infantil, entre otros, y ella me está brindando la posibilidad de plantear este último desafío desde mi formación de posgrado. Así que estoy feliz en esa instancia y reconozco a esta mujer maestra. Y acá me parece, no quería dejar de nombrar a estas mujeres que me están dando también, desde la teoría y la práctica también, el respaldo para concretarlo de la mejor manera esto, ¿no? Solo nombro algunas, pero hay un montón de material, pero no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, a Gabriela Morgade, Graciela Morgade, perdón, quien nos habla de la perspectiva de género y diversidades casualmente, como esta línea teórica que busca cuestionar estas divisiones y desigualdades.
y cuestiona estos sentidos hegemónicos, ¿no?, de la masculinidad y la feminidad. Ella dice, la perspectiva de género nos habilita el debate, visibilizando estos discursos, ¿no? Entonces eso me parece muy bueno, esta habilitación del debate, como para que podamos ser críticos con esto, ¿no?, con estos discursos, a veces androcéntricos, heteronormativos, que muchas veces están en instituciones, que están en nosotros mismos, en nuestras matrices de aprendizaje, están. Y ella propone también esto de pensar el cuerpo, entender el cuerpo desde la perspectiva como desde una construcción social, como lo hace Judith Butler también, en donde muestra el género como una construcción social y cultural y no un elemento inherente de la naturaleza. Ay, me parece que se nos fue. Se cortó un poquito. Me parece que perdimos a la profe, ¿puede ser? ¿O me pasó a mí? Si alguien ahí la estoy viendo que se mueven, menos la profe, bueno. Sí, parece Ana, que se perdió la conexión, Luciano. pucha. Bueno, justo le estaba por avisar que le quedaban unos minutitos. Bien. Cari, ¿te parece continuar? ¿Te parece que siga? Y cuando venga la profe, después le permitimos ahí para un momento de cierre. ¿Puede ser? Buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Bueno, Bueno, Cari, te bueno, escuchamos. empezamos. Bueno, Luciano. Yo en primer lugar quiero agradecerte por este espacio, por tu invitación. Creo que son los momentos donde uno hace un parate en todo un proceso, en la vorágine que uno tiene cotidianamente, y nos obliga a pensar y a pensarnos, ¿no? A pensarnos como producto de todo un proceso social, como un proceso de construcción, que yo digo, que condensa de alguna manera una diversidad de identidades que han ido sembrando, por lo menos en mí, en cada uno de nosotros, creo yo, una identidad en particular, donde aparecen ciertas contradicciones, donde nos vienen a la memoria imágenes. Le escuchabas atentamente a la profe cuando pensabas en sus docentes, desde el nivel inicial. Bueno, también a mí me pasó exactamente lo mismo, tratando de pensar quiénes han sido o cuáles fueron esas figuras y con qué características y por qué esas características dejaron ciertas huellas en mi formación, no solo como profesional, ¿no?, sino como persona. Creo que es imposible pensarnos desde la dimensión solamente profesional sin pensarnos como sujetos sociales, como seres humanos concretamente, ¿no? Yo creo que somos producto de toda una construcción social también, de distintos posicionamientos, de distintas argumentaciones que han ido también sembrando y marcando esas huellas, lógicamente, en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso yo digo que estos espacios son sumamente importantes en ese sentido, ¿no?, porque nos permiten volver a pensarnos, o si se quiere también deconstruirnos en muchos aspectos, mejor dicho, en relación a al ejercicio profesional, a la construcción de los vínculos, cómo nosotros pensamos también en nuestros espacios laborales, ¿no? Yo creo que a mí me resulta como más interesante y en función del ámbito donde me desempeño, me vengo desempeñando hace un buen tiempo, pensar el tema de la construcción, del papel de la mujer en el campo de la educación desde una perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que cuando analizamos esta perspectiva tenemos muchos elementos que enriquecen la mirada respecto a este proceso de construcción de cada uno de nosotros y en especial de las mujeres, ¿no? Esta perspectiva histórica nos permite, por un lado,
volver a pensar todo un proceso de configuración del rol, ¿no? Cómo a lo largo de la historia el rol de la mujer ha ido mutando, ¿no? Y se ha ido encontrando con distintos tipos de barreras que muchas veces ha hecho retroceder ciertos logros y que en otros momentos de la historia también nos ha permitido volver a pensar ese rol y poder avanzar pasitos más adelante como para poder acercarnos, si se quiere, no solo a una realidad global concretamente, sino también a las necesidades que uno mismo como mujer la fue sintiendo, ¿no? Nos permite también volver a pensar cuáles han sido esos espacios de exclusión que históricamente se han ido constituyendo y cómo algunos dejaron de existir como espacios de exclusión y también se fueron generando nuevos espacios de exclusión en lo que hace al ejercicio de la mujer en el campo educativo, ¿no? Pensar también cómo en algunos momentos de la historia también como mujeres hemos ido como renaciendo, ¿no? Hemos ido conquistando nuevos espacios que históricamente han sido vedados para el ejercicio de la mujer, ¿no? Creo que nos permite también volver a pensar todo un proceso de lucha en el reconocimiento social, en el campo educativo, en el campo social, en el campo laboral, en el campo político. Nos permite también de construir o poder mirar cuáles han sido aquellos posicionamientos o barreras, mejor dicho, ideológicas, que nos fueron limitando en lo que hace a la actuación en ciertos campos sociales, que nos fueron limitando a ciertos espacios de reclusión, digo yo, ¿no? Donde la mujer estuvo más bien ligada a papeles secundarios, al papel de reproductora, al papel de cuidado de la infancia, aquella mujer que se dedicaba solamente a sostener desde cuestiones emotivas el ámbito familiar. Y por otro lado nos permite también esta perspectiva histórica, siempre digo yo, como trabajar sobre aquellos prejuicios en el campo laboral y aquellos prejuicios que son más fuertes vinculados a la capacidad que tiene la mujer, ¿no? Como género, la capacidad de intervenir en la realidad, la capacidad que tiene de volver a pensar la realidad desde un discurso totalmente distinto, ¿no? Yo creo que este prejuicio enorme sigue existiendo y es un prejuicio que lamentablemente ha ido como consolidando muchas veces ciertos espacios de exclusión en distintos campos sociales. Yo, por otro lado, pensaba, bueno, a ver, si esta perspectiva histórica nos permite todas estas cuestiones, nos tiene que dar herramientas también para volver a pensar cuáles son los desafíos que se presentan en la actualidad. Entonces pensaba, a ver, desde el ejercicio de la profesión, desde el ejercicio de la formación docente concretamente, ¿cuáles han sido esos hitos de la historia que a nosotros nos tienen que seguir haciendo ruido, que sí uno puede reconocer elementos de progreso, elementos de conquistas, elementos de contradicciones, elementos de distintas identidades que han ido jugando roles importantes en la construcción de nuestro rol como docentes, ¿no? Pensaba como en algún momento de la historia, en época de la colonia, cuando tratábamos de pensar, bueno, cuál era el espacio, los espacios de educación de la mujer, realmente no existían, o si existían, estaban ligados solamente a las mujeres que tenían posibilidades económicas, ¿no? De poder acceder, no a instituciones creadas para la educación de la mujer, sino con cierto tipo de tutela, pagada por supuesto, que era quien acercaba al plano más, ni siquiera intelectual, sino más de ciertas habilidades, hasta culinarias, a la mujer, ¿no? Después, yo digo, en la época post-independentista, ¿no? Pensaba en la figura de Belgrano, que la figura de Belgrano jugó un papel muy importante en la formación de la mujer, ¿no? Es uno de los primeros que logra en la historia de la educación argentina expandir aquellas instituciones que estuvieron dedicadas a la educación de la mujer. Sin embargo, cuando analizaba cuáles fueron esas instituciones, cuáles fueron los nombres a partir de los cuales se gestaron, ¿no? Y aparecen nombres que realmente
dan cuenta de que en realidad fueron instituciones creadas solamente para un tipo de niñas, ¿no? Las niñas que eran huérfanas, las niñas que vivían por ende también en hospitales, las que estaban con cierto tipo de tutelas del Estado. Bueno, pero sin embargo uno piensa de que han sido elementos que a lo largo de la historia han ido generando un proceso de cambio, un proceso de crecimiento respecto a esos nuevos lugares. Después, yo digo algo que nosotros siempre estudiamos en educación, que tiene que ver con el periodo de Sarmiento, ¿no? Que bueno, acá veo muchos estudiantes, a ver si se acuerdan algo de Sarmiento, la generación del 80. Bueno, yo creo que vuelve a ser un salto cualitativo en algunos aspectos, el lugar de la mujer en el campo educativo, ¿no? La mujer adopta y aporta, mejor dicho, es pensada como aquella persona que puede aportar al progreso de una sociedad y que de alguna u otra manera también va a interpelar la formación típica o histórica vinculada más bien a la economía del hogar, ¿no? La interpela desde ese lugar y empieza a pensarse desde un lugar distinto. Hay muchas críticas que podríamos hacer a este periodo de la modernidad y bueno, la educación de Sarmiento, pero bueno, como Sarmiento también, yo digo, nos dejó algunos elementos importantes en la formación del docente que tiene que ver con pensar cómo la mujer podía ser la responsable de este proceso de educación, ¿no? Acuérdense de que Sarmiento es quien trae mujeres del extranjero para que pudieran empezar a trabajar en las primeras denominadas escuelas normales nacionales en nuestro país. Sin embargo, en la historia yo digo, ¿no? A pesar de este salto cualitativo, sin lugar a dudas, de este periodo de la modernidad en nuestro país, sin embargo, aquellos que seguían dirigiendo los destinos del país y los destinos, por ende, de las políticas educativas, estaban en manos de hombres, ¿no? Porque no se abrían esos espacios de participación en la toma de decisiones para las mujeres. Las mujeres solamente estaban abocadas a ese espacio áulico donde podía transmitir esas primeras letras, algo de la historia, pero iba a tener posteriormente esa condición esencial, principal, y que solamente pareciera tener la mujer que era, y en palabras de Spencer, ese soplo inspirador, ¿no? Como que nos soplaba algo superior nos soplaba y nos daba esta capacidad de poder encontrar en el niño, de encontrar en la niña, esta necesidad en el plano educativo, ¿no? En realidad a mí nunca nadie me sopló de esa manera, ¿no? Lo pienso así. En realidad a mí me dejaron muchas huellas desde otro tipo de prácticas sociales, ¿no? No tuve, o prácticas pedagógicas, no tuve ese soplo inspirador, ¿no? Yo siempre cuento inclusive que yo renegué en algún momento de la educación, ¿no? Porque descreía casualmente por mis propias contradicciones, ¿no? Decía, realmente lo que se dice se puede hacer, si el papel de la mujer, viste, Luciano, en esa época en que uno es muy conflictiva en la universidad, ¿no? Y que lleva la bandera adelante, y yo quería llevar la bandera, pero no solamente pintarla la bandera, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Tucumán, y bueno, una universidad históricamente bien combativa, ¿no? En muchos sentidos. Recuerdo haber participado en mis primeros años de estudiante en la universidad en los centros de estudiantes, y la mujer también jugaba un papel importante ahí, pero era para pintar la bandera, ¿no? Y eso me enojaba muchísimo, ¿no? No era capaz de poder también de aportar a las ideas, de aportar a ciertos proyectos que tenían que ver con el compromiso en el plano social. Pero bueno, esas cosas han ido cambiando, yo digo cómo yo lo he vivido, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿de qué sirve estudiar una carrera donde yo tenga que ejercer luego la docencia, qué cosas yo voy a decir y qué cosas tengo que mostrar, ¿no? A mí me parecía como mucho más interesante aquello que yo tenía que mostrar, aquello que yo tenía que transmitir de una de otra manera y que iba mucho más allá de lo que podía llegar a decir una teoría en particular. Yo creo que eso me enseñó la universidad en un proceso, en distintos tipos de espacios, lo he vivenciado. Creo también que me permitió mirar como estos vaivenes de la historia, ¿no? Vaivenes que tienen que ver con
derechos, posibilidades de acceder a ciertos derechos de plano laboral, social, económico, de participación ciudadana, de participación política de la mujer. Ahora, si hay algo de lo cual yo creo que en muchas situaciones uno lo sigue vivenciando, es que la mujer ha logrado muchos derechos, eso es un hecho, no lo podemos negar, ¿no? Pero, a su vez, hay muchos elementos que a mí me hacen pensar que todavía seguimos en un cierto plano de ejercicio del derecho derivado, ¿no? El derecho derivado de la dependencia, ¿no? De la dependencia de un otro, de una dependencia de un hombre, económicamente hablando, académicamente hablando, políticamente hablando, ¿no? Entonces, estos elementos son los que yo creo que desde la educación nos vemos obligados a deconstruirlos y a pensarlos de una manera distinta, ¿no? Yo no creo tampoco en las ambivalencias o el hombre y la mujer, creo que la sociedad se construye desde la unión de todos, ¿no? de sujetos, de seres humanos que somos cada uno de nosotros, reconociendo lo diverso, lo heterogéneo. No hay otra manera de crecer, no es si estamos de un lado o estamos del otro lado. Yo creo que las experiencias nos enriquecen, las experiencias nos permiten mirar la realidad de otra manera, nos permiten mirar los vínculos desde un lugar distinto. Yo doy gracias que las personas que a mí me acompañaron en mi formación han ido sembrando esa semillita de a poco. Desde mi madre, también, como docente normalista, con toda esa tradición histórica y estos paradigmas a los cuales se refería la profe recién, de que fueron difíciles de sacar. Bueno, pero sin embargo, yo creo que ella también sembró en mí muchas de esas semillitas que a mí me permiten hoy en día estar en este lugar, ¿no? Así que soy una agradecida en ese sentido de la formación que me dio mi madre. Y posteriormente en el ámbito académico, mis docentes, que también tengo ciertos recuerdos de docentes en distintos niveles, y en especial los docentes que me acompañaron en el nivel universitario, ¿no? En mi formación. Yo creo que también me marcaron muchísimo respecto a esta posibilidad de mirar a la educación realmente como un pilar para la igualdad, ¿no? No hay otra manera de pensar, de luchar, de proyectar la igualdad de los derechos si no es desde el plano educativo, ¿no? Es como decir, volví a creer en aquello que en algún momento descreí, ¿no? De volver a pensar a la educación como un papel fundamental para la ruptura de los prejuicios. No hay otra manera, no hay otro camino que no sea la educación, la cual nos va a permitir romper con todo tipo de prejuicios, ¿no? Y no solo de prejuicios, sino también de visiones estereotipadas de lo que debe ser, de lo que debemos ser, ¿no? Este mandato histórico que nos cuesta horrores, y yo que vengo de una generación donde hemos cabalgado, ¿no? Saliendo de un periodo de facto, ingresando a la democracia, y donde no sabíamos dónde estábamos parados y teníamos que ir para una punta, pero en realidad pensaba en nosotros toda una mochila de formación fuerte también, histórica, familiar, social. Entonces yo creo que por lo menos en nuestras generaciones somos producto de un proceso de grandes contradicciones, ¿no? Y hablando concretamente en el plano educativo, ¿no? Y también pensar en la educación como un instrumento de bienestar social, como un instrumento de desarrollo sostenible y de buena gobernanza, no hay otra manera, ¿no? Yo no puedo pensar todos estos aspectos si no pienso y si no pongo en foco, si no pongo en ese lugar de centralidad a la educación. Yo pensaba históricamente y he tratado de buscar algunos datos, ¿no? Y la UNESCO, en los últimos datos que tiene respecto a la incorporación de la mujer en el campo educativo, son cosas alarmantes, ¿no? Que sin lugar a dudas esto nos llevan a pensar que la lucha continúa, la lucha por la utopía, esta utopía de que realmente hay la igualdad de derechos, la igualdad de condiciones, ¿no? Y veía cómo en los 2/3 de 700 millones de adultos carecen de conocimientos básicos, ¿no? Vinculados más bien al plano de lo analfabeto. Después, 16 millones de niños, de niñas, nunca van a ingresar al sistema educativo, ¿no? Fíjense en la perspectiva, ¿no? 16 millones de niñas nunca van a ingresar al sistema educativo. Lógicamente que tiene que ver con todos los obstáculos que se presentan, que siguen siendo
para nosotros esos grandes desafíos, como educadores, como ciudadanos, como adultos, como partícipes también de políticas educativas, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos? Bueno, tiene que ver con la pobreza. Yo no puedo hablar de la educación hoy en día y pensar este dato fríamente si no pienso cuáles son esas causas, ¿no? Cuando yo hace rato decía, bueno, ¿cuáles han sido esos progresos dentro del campo de la educación desde esta perspectiva histórica? Bueno, mucho se ha logrado en términos de derechos, en derechos de educación de la mujer. Nosotros tenemos una expansión a partir de los 60 también, 70 también inclusive, de la mujer en el nivel superior, pero sin embargo, yo siempre tengo esta sensación que nunca se revisan con la seriedad que requiere ser revisado, cuáles son las condiciones a partir de las cuales se puede hablar de esos números, que podrían ser números, digamos, para festejar, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Que son los obstáculos, sin lugar a duda, de esto que estoy nombrando, que tiene que ver con los estudios que da a conocer la UNESCO, ¿no? Yo hablo de la pobreza, que impide, lógicamente, poder acceder a niveles de formación superior. Estoy hablando de la violencia de género, que impide también la continuidad de los estudios, y no ni siquiera de nivel superior, estoy hablando de niveles hasta del nivel primario, que uno conoce ciertas situaciones. Estoy hablando de la discapacidad de la mujer discapacitada, cuáles son esas condiciones de posibilidad que hemos generado como sociedad y como Estado también para la incorporación y la igualdad de sus derechos. Estoy pensando en situaciones como los embarazos precoces, que impiden, lógicamente, en muchas de las situaciones que continúe los procesos de educación de muchas de nuestras jovencitas y mujeres. Los estereotipos que siguen existiendo, que están lógicamente arraigados en muchas culturas y que la siguen ubicando a la mujer en ese papel secundario de reproductora, cuidadora del hogar, ¿no? Son los obstáculos con los cuales nosotros tenemos que pelear. Y también pensaba en el plano de la investigación, ¿no? Nosotros que trabajamos en la universidad, solamente el 30% del 100% de investigadores en Argentina son mujeres. Solamente el 30%. Entonces yo decía, evidentemente hay algo que no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien como ciudadanos, no estamos haciendo bien como educadores, ¿no? Y no se trata de que no lo hagamos bien como mujeres. Yo creo que no lo hacemos bien como sociedad, porque somos todos responsables, ¿no? Es de pensar el acceso a la educación de niñas y de niños. Es de pensar la posibilidad de acceder a mujeres a campos de la formación profesional que siguen vedados, ¿no? Me acordaba de una reunión donde veíamos distintos tipos de publicidad de ciertas carreras y haciendo un análisis de cuáles eran, cómo se construía esa publicidad, ¿no? Y ciertas carreras seguía construida esa publicidad con imágenes de varones, de hombres. De hombres. Entonces yo decía, bueno, eso también, ¿a qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Sigue de alguna manera fortaleciendo ciertos estereotipos y lógicamente que mujer, que jovencita que sale del colegio secundario y ve ese tipo de propaganda, va a ser tentada, si se quiere, por ese campo de estudio, por ese campo disciplinar, si yo veo solamente imágenes de hombres capaces de alzar ciertas cosas, capaces de manejar la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, cuestionaba enormemente este tipo de publicidades que se ligan a campos duros, se podríamos decir, y de formación en el campo tecnológico, ¿no? En función de esto, yo digo que hay acá una continuidad en la lucha por una utopía, ¿no? Que tiene que ver con deudas grandes, con deudas pendientes, vinculadas a la igualdad de derechos, de reconocimiento de la autonomía, sin ningún tipo de rasgos, de ningún tipo de tutela, ¿no? Ningún tipo de tutela. Yo creo que somos muy capaces de muchas cosas, como lo es el hombre, sin lugar a dudas. Es a pensar en esta igualdad de posibilidades, de reconocimiento real, entonces de autonomía,
esta utopía y esta deuda pendiente de superar los obstáculos a los cuales me refería hace rato, de fomentar políticas públicas vinculadas y direccionadas para las niñas y las jóvenes y mujeres desde organismos gubernamentales y no gubernamentales, lo cual implica fomentar nuevos espacios de educación, y no solo fomentar espacios de educación modelizados, espacios de educación sistemáticos, formales. Yo también creo que la educación va más allá de cuestiones netamente académicas. Si bien nosotros vivimos en un mundo académico, yo creo que una de las grandes dificultades también pasa por esta imposibilidad muchas veces que tenemos de poder mirar esta articulación entre los saberes académicos y los saberes sociales. Y yo creo que como saberes sociales somos riquísimos, portadores de esos saberes sociales, ¿no? Las experiencias que vivimos, positivas y negativas, lógicamente nos atraviesan y somos producto de todo eso. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que nosotros necesitamos volver a mirar esas experiencias que tienen que ver con saberes sociales y recuperarlos desde el plano académico. Nos hace falta esto, ¿no? De poder articular estas cuestiones. Reconocer el lugar del poder también que tiene la mujer, el poder de transformación, poder de lectura de una nueva realidad, poder de iniciativa, poder de participación, poder de decisión, ¿no? en los destinos de una comunidad. Yo creo que en ese sentido nos tenemos que convencer de que podemos fuertemente trabajar a la par de cualquier otra persona, de cualquier otro género, y poder construir, de poder mirar de una manera distinta los destinos de una comunidad. Y lógicamente la deuda pendiente que tiene que ver con una valoración social y económica también del desempeño de la mujer. Como docentes, yo siempre hice eco de esta postura. Yo creo que nos ha jugado en contra la tradición normalista, espiritualista, que a través de ese soplo espiritual, bueno, teníamos nosotros esta capacidad de poder llegar al niño, y con esta condición humana, de mujer, de protectora, de segunda madre, entonces, bueno, ¿para qué necesitábamos tanto reconocimiento económico, no? Eso históricamente nos jugó en contra, y hasta el día de hoy seguimos pensando de que todavía están esos resabios, ¿no? Entonces, es una deuda el reconocimiento no solo social, sino económico del ejercicio de la docencia. Ari, perdón. A mí me gustaría no terminar quería interrumpirte, con sí, una cuestión. Eso, que vayas cerrando. Sí, yo creo que el proceso histórico nos ha permitido a nosotros mirar la educación hecha para mujeres, ¿no? Esos espacios y la educación hecha para mujeres. El desafío enorme de nosotros pasa por pensar en la educación hecha desde las mujeres. Gracias, Luciano. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, aprovecho que ya Analia también se sumó. Muchísimas gracias a ambas. Luego te permitiremos hacer ahí un cierre, Analia, cuando termine Liz. Yo creo que van saliendo un montón de cosas. Espero que ahí las y los estudiantes estén ahí como tomando nota, armando alguna pregunta, comentarios. Vamos a tener un espacio de intercambio que creemos que es también sumamente grato y nutriente para este tipo de charlas y conversatorios. Profesora, colega de nuestro país hermano, de Bolivia, la Magíster Liz Marco, de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muy buenas tardes y te escuchamos, Liz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, querido Luciano, por invitarme a este espacio tan lindo para poder compartir desde nuestras experiencias, desde nuestras vivencias. Me da gusto también reencontrarme con mi querida amiga Karina, ¿no? Quien también ha estado aportando reflexiones, aportes desde la pedagogía crítica en un posgrado justamente en la Universidad Pública de mi departamento, ¿no? Un gusto verte, querida Cari, y también conocerte a ti, Analía. Ha sido muy interesante, muy lindo escucharte en este tiempo, ¿no? Bueno, soy Liz Marco,
Tengo de origen en mi familia, mis padres descienden de culturas originarias de mi país, son aymaras, ¿no? Mis abuelos eran aymaras, ¿no? Mi mamá del valle, mi papá del altiplano. Así es que en mi infancia he tenido muchas experiencias de trabajo en el campo, ¿no? En la siembra, en la cosecha. Por un lado, en el área del altiplano, un lugar frío, ¿no? Donde se produce papa, donde se produce haba, quinoa, donde se hace el chuño, que es la papa deshidratada, por cierto, ¿no? Y bueno, ¿no? Tengo esas experiencias, tengo la experiencia de tener una abuelita, la mamá de mi papá, que solo me hablaba en idioma originario y yo hacía todo mi esfuerzo para poder comunicarme con ella, ¿no? Todos esos gestos tan lindos de la infancia creo que han marcado, han dejado huella también en mí, ¿no? Y agradezco por tener también esas experiencias, ¿no? Y por el otro lado, claro, en el valle, igual con mis abuelos, con el tema de la siembra y la cosecha del maíz, del poroto, ¿no? De la linaza. Y bueno, sí, esos momentos de la infancia son los que se añoran porque el juego en esos momentos pues ha sido característica principal, ¿no? Sobre todo el juego de imitación, el juego simbólico que permite recrear esos contextos, esas realidades, ¿no? Esas tradiciones, costumbres, ¿no? Los rituales de la cultura, el idioma, las cosmovisiones muy importantes, ¿no? Entonces son parte de mi esencia y lo comparto con ustedes porque son parte de mi historia de vida, ¿no? Y al hablar de la historia de mi vida, pues tengo que decir que la misma, sí, está marcada no solo por estas huellas, ¿no? Sino también en la relación con otras personas, ¿no? En la relación directa con mi hermana, en la relación directa con mis padres, ¿no? Con mi entorno familiar, no tan próximo, ¿no? Con la comunidad con quienes yo me he relacionado y evidentemente tengo recuerdos porque así es nuestro aprendizaje, ¿no? El aprendizaje se marca en nosotras y en nosotros por un componente cognitivo interno que está dentro de nosotras y nosotros, ¿no? Gracias a nuestro cerebro, gracias a nuestras funciones cognitivas y otra dimensión por factores emocionales, ¿no? Y sociales, por tanto socioemocionales que van a marcar esas huellas, ¿no? Entonces, yo recuerdo bien cuando era niña, por ejemplo, que habían entornos muy machistas, ¿no? Muy patriarcales, ¿no? Y, por ejemplo, tengo el recuerdo de que a mis padres, a mi padre en particular, lo han criticado, ¿sí? En la comunidad por haber tenido solo hijas y no hijos, ¿no? Y recuerdo el dolor de mi madre porque ella quería visibilizar la importancia que era tener hijas, ¿no? Porque no eran apreciadas en ese tiempo, ¿no? Tener un hijo varón en algunas comunidades es también una crítica a la cultura, ¿no? Es sinónimo de poder ejercer, digamos, y de reproducir ciertas prácticas, sí, social, comunitarias, culturales, ¿no? Pero además de liderazgo, ¿no? Que más recae en la figura de un hombre, aunque desde la cosmovisión aymara es bien importante, digamos, chachahuarmi decimos, ¿no? Hombre-mujer, la importancia de la paridad, la importancia de que haya un equilibrio en el desempeño de hombres y mujeres, ¿no? Pero en ciertas comunidades, yo no sé, tal vez se ha corrompido esta comprensión, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien ese sufrimiento de mi madre por no haber tenido un hijo varón, ¿no? Y creo que eso ha detonado que mi madre principalmente gestione procesos de enseñanza, de aprendizaje, pero mi mismo padre, ¿no? Mi papá, ¿no? Que prácticamente todos los dominios, todas digamos, los roles asignados a una mujer, ¿sí? Tradicionalmente asignados a una mujer, mi padre los ejercía, ¿no? Hablando de roles, él sabía tejer, hasta ahora lo hace, se pone la lana aquí y empieza a tejer con diferentes diseños, cocina, nunca yo le he visto a mi madre
que le haya planchado alguna ropa, ¿no? Siempre era un trabajo colectivo, ¿no? Era un trabajo que que lo hacían juntos, ¿no? Y esa fortaleza que nos daban a mi hermana y a mí para seguir adelante, ¿no? Es decir, para valorar en nuestras dimensiones todas aquellas cualidades que teníamos como niñas, yo lo aprecio mucho, ¿no? Por ejemplo, mi papá, cuando yo dibujaba en la pared, hacía algunos monigotes, y yo sé que eso es motivo de problemas en la casa, ¿no? Para los niños y las madres que quieren ver todo limpio, que por qué has rayado con marcador, que la pared recién pintada está toda rayada, pero mi papá, en vez de hacer eso, iba a sacar fotos. Yo hasta ahora tengo esas fotos de mis dibujos, ¿no? En la pared. O sea, no ha sido motivo de, ¿cómo les digo?, de problema o de reclamo o de castigo, ¿no? Como se estilaba. Entonces, a mí esas imágenes se me quedan guardadas, además de estas experiencias que les digo en el aire libre, en el campo, ¿no? En utilizar los recursos del entorno natural, en las experiencias del trabajo comunitario y demás, que creo que han favorecido ciertas habilidades y capacidades en mí, ¿no? Como persona, ¿no? Y por otro lado, también ciertas cualidades de relacionamiento con las personas, ciertos valores como la reciprocidad, la solidaridad, por ejemplo, ¿no? La escucha, el respeto, creo que han marcado muy fuertemente en mí la persona que soy hoy día, ¿no? Entonces, gracias a estas experiencias he podido sobrevivir la escuela, ¿no? Porque la escuela como institución escolar, ¿sí? Como espacio castrante, lo digo así, lo siento, pero la siento así a la escuela, ¿no? Por eso me gusta Iván Illich, Un mundo sin escuelas, y en mi país había el Mariano Baptista Gumucio que decía, salvemos a Bolivia de la escuela. Me encantaban esas obras, me encantan aún, porque todas estas cualidades que les estoy comentando, el ser creativo, el ser expresivo, el relacionarte de cierta manera, la escuela te impone cierta manera de comportarte, ciertos contenidos, ciertos aprendizajes que muchas veces están totalmente desvinculados de tu aprendizaje para la vida, ¿no? Y eso era más notorio en contextos rurales. Yo no estudié en un contexto rural. Sí he tenido experiencias en el campo, contexto rural. He estudiado en áreas urbanas, y en el área urbana, pues, además de que los sistemas educativos te imponen además que tienen que corresponder a un tipo de sociedad, a un tipo de estado que se busca. Obviamente, durante mi infancia, ¿sí? Había un proceso de dictadura en mi país, ¿no? Era bastante tradicional la educación, bastante conductista, era aceptado el castigo físico, ¿no? Yo tengo recuerdos de mis compañeras. También debo decirles que sí he estado en escuelas y colegios de pura mujeres, ¿no? Porque había esa división entre hombres y mujeres, ¿no? En colegios de mujeres, colegios de hombres, y que esto tiene que ver con la ESI, ¿no? No puedes juntarte, no puedes hablar, todo es más o menos pecado, ¿no? Cuestionado, es otro tema, pero lo que quiero decir es que la escuela, al generar, por ejemplo, castigos físicos, ¿no? A cualquier persona, sea hombre o mujer, te quita tu propia autoestima, ¿no es cierto? Te quita el reconocimiento de tu propio valor como sujeto, como persona. Y yo tengo marcadas esas imágenes de mi infancia. Yo recuerdo como una maestra, ¿sí? A una de mis compañeras, yo estaba en una escuela fiscal, no privada, ¿no? Estaba en una escuela pública y tenía compañeras que venían yo creo, de familias también de bajos recursos. Tenía una compañerita que apenas venía peinada, apenas tenía un cuaderno para escribir, ¿no? Y a veces estaba manchado o pasaba algo. Y la profesora que hacía, la castigaba si no presentaba su tarea. Yo recuerdo muy bien que a una de ellas le arrancó la oreja, ¿no?
estaba en primero o segundo de primaria, chicos. O sea, yo me acuerdo tan fuertemente de aquello y realmente me marcó, ¿no? Porque me acuerdo que yo les conté a mis papás y los papás fueron también en apoyo, ¿no? A la niña, ¿no? Pero cuántas niñas de ellas yo las veo, ¿no? Cuántas de ellas, las que fueron castigadas, por ejemplo, por la escuela, han podido salir adelante. Cuántas han dejado de creer en sí mismas, ¿no? Y por otro lado, las familias, los padres y madres de familia, ¿no? Que te restan importancia. Es mejor que un hombre siga sus estudios y una mujer que se ocupe de el cuidado de la casa, de sus hermanos. Y si quieres estudiar, bueno, se te suma esto más. O sea, desde muy niñas hay este detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer se puede ir abriendo espacio en estos lugares, en el espacio social, quiero decir, ¿no? ¿Cómo puede adquirir un capital cultural, ¿no? Para poder hacer frente a los desafíos de la vida, abrirse, ¿no? Y es ahí donde creo que, haciendo una mirada retrospectiva, creo que el jugar, por ejemplo, el realizar actividades donde te puedas expresar, donde puedas ser tú mismo, tú misma, ¿no? De alguna manera pueden sostener, inconscientemente tal vez, ¿no? El hacer frente a estas situaciones, a estas vicisitudes de la vida, ¿no? Entonces puedes continuar, ¿no? Porque yo de lo que me doy cuenta es que ante un sistema educativo tan disciplinado, tan riguroso, ¿sí? Yo era la estudiante modelo, les diré, ¿no? Calladita, bien peinadita, cumplía con todas mis tareas, pero era tímida, no podía hablar con mis compañeras, mucho menos con compañeros hombres, ¿no? O sea, además que no tenía esa posibilidad de amistad, ¿no? En esos tiempos, pero que creo que la lúdica a mí me ha salvado, ¿no? Porque, ¿no? Realmente me ha salvado, ¿no? Yo he sido... yo soy bailarina de danza folclórica desde mis 15 años y me gusta el arte, soy buenísima en arte, me gusta pintar, dibujar, me gusta jugar, ¿no? Me encanta hacer esas cosas. Creo que esas cosas nos han salvado, ¿no? Creo que esas cosas han sido lo que nos ha permitido seguir adelante frente a un sistema, ¿no? Es como una coraza que te protege, ¿no? Y que te permite además irradiar una relacionalidad con otras personas, ¿no? Bueno, lo cierto es que me dediqué a la educación, ¿sí? Y creo que sí, evidentemente, como dice Estela Quintar, ¿no? Que ella habla de la didáctica no parametral, ¿no? Evidentemente son aquellas huellas. Esto, digamos, hacer historia por una misma, en este caso hablando en mi posición de mujer, ¿no? Y yo estoy segura, obviamente, que hombres y mujeres podemos construir esta posición. Vamos generando una historia alterna, ¿no? Además contestataria, además que busca la transformación. Entonces, yo he decidido estudiar la carrera de educación, porque decía, no puede ser que la educación sea así, ¿no? No puede ser. Entonces, yo quiero saber por qué, cuál es su estructura, la estructura de la educación y cómo se puede transformar a través de la educación, ¿no? Porque lo que me quedaba claro es que la educación es la llave, es el acceso a la formación, a la transformación personal y por ende a través de su acción, de la transformación del entorno, del mundo, ¿no? De realidades, ¿no? Entonces, he estudiado educación, ¿sí? He sido maestra de artes, he sido maestra de danza, he sido, estando en la universidad, he sido auxiliar docente también, y debo decir que estando en la universidad, pues la perspectiva crítica, esa fuerza crítica de Paulo Freire, por ejemplo, me ha acompañado muchísimo en mi proceso de construcción y formación profesional, ¿no? Esa posibilidad de alternativa de la educación popular, pues me ha permitido también poder expresarme en otras dimensiones de manera crítica, ¿no? Ante
educación, ¿no? Estudiar los modelos pedagógicos, saber de las corrientes, saber de la historia de la educación, me ha permitido entender también cómo es que, por ejemplo, la educación ha sido motivo, por ejemplo, de exclusión y del ejercicio de poder de quienes tenían acceso a ella, y también de colectivos pudientes, ¿no? Que ejercían opresión sobre otros grupos, ¿no? Por una cuestión de diferencia en cuanto a la educación, ¿no? Al acceso a la educación. En mi país, chicos, hemos tenido el Código de la Educación Boliviana, nuestro primer Código de la Educación Boliviana en 1955, que permite a todas y a todos acceder a la educación. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? Antes del 55, en 1937, habían la experiencia de la escuela Ayllu de Huarizata, que tal vez alguna vez han escuchado, ¿no? Esta educación indigenista buscaba vincular la escuela, trabajo y producción, y a su vez que los indígenas principalmente accedieran a la educación, pero a una educación que responda a sus necesidades y a sus realidades, ¿no? Lamentablemente se ha perdido, ¿sí? Yo creo que es la política también, ¿no es cierto? La cuestión política, ¿no? La necesidad de seguir ejerciendo poder de los partidos políticos, ¿no? Que también ha generado que nuestra educación sea tradicional desde el 55. ¿Han podido acceder a la educación? Sí, pero mayormente hombres, niñas no, ¿no? Hasta hace poco, ¿sí? Casi siempre los hombres han accedido a la educación, sobre todo en áreas rurales. En áreas rurales todavía las familias piensan que las niñas no deberían estudiar, que solamente están ya para casarse, o sea, no tienen esa perspectiva de que las niñas van a ser científicas, de que las niñas van a ser artistas, de que las niñas van a tener profesiones o van a destacar por último en su vida, en lo que quieren ser, ¿no? Se ha quitado esa mirada de la figura de las niñas, ¿no? Y eso les comento que es hasta el presente, así lamentablemente, pese que haya un avance significativo de la equidad de género, todavía la mentalidad está así bien fuertemente, digamos, arraigada en este pensamiento, ¿no? Entonces, ese es un desafío, por ejemplo, que transformar a través de la educación, ¿no? Y esto está, otra vez repito, vinculado con la ESI, ¿no? Tiene mucho que ver con la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Con todo lo que implica esto, ¿no? Todavía hay un conservadurismo, ¿no? Todavía se quiere arraigar a las mujeres a ciertos roles, ¿no? Por eso también les cuento, el índice de feminicidios ha crecido harto ahora. Claro, la mujer protesta, ¿no ves? La mujer ya quiere expresarse, la mujer no acepta abusos, ¿no es cierto? La mujer reclama. Y efectivamente había un caso en la universidad que un chico escribió una carta, yo la maté porque ha empezado solamente a dedicarse al estudio, a la academia, ¿no? Y a decir que, o sea, estaba sobresaliendo más que su pareja, ¿no? En términos de formación académica, diré. Ha sido un motivo para que se cometa este acto, ¿no? Entonces, creo que este tema realmente es bien amplio, creo que nos tiene que llamar realmente son cosas que suceden desde nuestros espacios, ¿no? Cotidianos, desde la familia, la escuela, y creo que desde el ámbito de la educación, pues tenemos el reto de transformar estos estereotipos, primero de tener la capacidad de identificar cuándo se está estereotipando, por ejemplo, la educación, ¿no? Eso tiene que ver desde los gráficos, los dibujos que tienen los libros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo Lola, ¿no? ¿Qué está haciendo Pedro, ¿sí? Desde los mismos documentos educativos tenemos que tener la capacidad de poder identificar estos estereotipos, ¿no? Y de hacer dar cuenta, porque lamentablemente también son masivos. Imagínense los sistemas educativos, los ministerios de educación, a veces generan textos, ¿no es cierto? En mi país un tiempo sacaban los textos y repartían a los estudiantes en los colegios, ¿no? Pero ¿quién revisa esos libros, no?
¿Quién revisa si las relaciones que se muestran en esos dibujos son humanas? Si son equitativas entre hombres y mujeres, ¿no? Si fortalecen, si favorecen el pensamiento crítico. Es bien importante favorecer el pensamiento crítico de las niñas y los niños, de ambos, ¿no? Si queremos equidad de género, tenemos que involucrarnos ambos, ¿no? Yo he visto que en muchos programas de, digamos, de intervención educativa, ¿no? De proyectos, a veces, claro, por querer lograr la equidad de género, a veces su población directa son las mujeres, sí, son las beneficiarias directas, pero tienen que ingresar también en beneficiarios directos los hombres, ¿no? Porque se supone que lo tenemos que construir juntos, ¿no es cierto? Tenemos que entender esta búsqueda de equidad juntos y juntas, ¿no? La empatía, ¿no? En eso, en ese sentido y en ese marco yo creo que podemos transformar. Si no, va a seguir siendo cuesta arriba nuestro desempeño como profesionales de la educación. Yo les hablo digamos, desde mi experiencia, sí ha sido bien difícil seguir adelante, ¿no? Conquistar espacios para poder decir mi palabra como por ejemplo, ¿no? Tener espacios en la universidad, tener espacios para liderar proyectos o para liderar algunas iniciativas, me ha costado, o sea, ha sido bien pesado. ¿Por qué? Por la familia, o sea, tengo yo 3 hijos, ¿no? Y no es que sea la culpa de ellos el que esto, ¿no? Sino que las condiciones sociales son así, o sea, eres mujer, ok, ¿quieres hacer esto? Bueno, pues te tendrás que sacrificar, porque eso es lo que ha sucedido, ¿no? Yo he utilizado las horas en las que no tengo que tengo que atender a mi familia o ocuparme de mi casa para poder hacer investigación, para generar propuestas, para seguir adelante con iniciativas, porque también yo me aprecio de que tengo capacidad estratégica, tengo mirada propositiva, yo creo que puedo aportar a mi entorno, ¿no? Y en ese camino he tenido personas muy importantes que han estado en mi entorno y me han ayudado sin decirlo expresamente, o sea, yo lo identifico así, ¿no? No me han dicho te ayudo, ¿no? Pero yo lo entiendo así, ¿no? Porque han posibilitado esos espacios donde yo pueda exponer mis propuestas, donde pueda compartir mis experiencias, donde pueda decir, ¿por qué no hacemos este proyecto? Y que te apoyen, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, he tenido estos entornos bien lindos, ¿no? De mujeres, de compañeras docentes profesionales, como el que hemos tenido, por ejemplo, en una colaboración con Karina, ¿no? Un grupo de mujeres bien lindo, que nos hemos colaborado, ¿no? En otros espacios, en los foros, por ejemplo, amigas y amigos de Latinoamérica, que compartimos, ¿no? Y que te escuchan y te dicen, parece interesante esto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si compartimos y aportamos, ¿no? Y esa posibilidad de confianza que hay, ¿no? Como ahora lo siento con ustedes para compartir todas estas ideas, ¿no? Estas experiencias que creo que de alguna manera tal vez nos pueden ayudar a analizar y tal vez a generar propuestas de cambio, ¿no? A través de la educación, ¿no? He tenido la oportunidad el año pasado, desde el 2020, de liderar un proyecto en mi país que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades a sociedad civil para el seguimiento y monitoreo de la calidad educativa, ¿no? De las políticas públicas educativas en equidad, igualdad. Y en ese sentido he podido de alguna manera aportar, creo y siento, ¿no? A las instituciones que trabajan en educación en mi país, ¿no? Hemos desarrollado procesos formativos, informativos sobre la Agenda Educativa 2030, el ODS 4 que les recomiendo sinceramente que lo estudien. Hay 10 metas muy importantes del ODS 4 que tenemos que lograr, ¿no? Que es nuestro compromiso. Tenemos un compromiso con el mundo y pues la educación, el ejercicio al derecho a la educación, garantiza el acceso a los otros derechos,
¿sí? Y no solo eso, sino que también garantiza el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que estamos buscando al 2030 y ya estamos en 2022 y muy poquito hemos avanzado, ¿no? Entonces, realmente la educación, queridas y queridos todos, es la llave que nos va a permitir abrirnos, ¿no? Transformar, cambiar desde nosotras y nosotros por el bien común, ¿no? Por el bien de todas y todos, ¿no? Con esa sensibilidad humana que nos caracteriza. Gracias. Muchísimas gracias, Liz. Muchas gracias. Agradecida a las tres, porque más allá de su saber y experiencia y posturas, también se han abierto a compartir cuestiones de su infancia, de su juventud, de su momento de estudio. Digo, como que no solamente ha sido una posición y una exposición de tipo profesional, sino muy personal, así que agradecido por esa cuota de confianza también. Vamos a inaugurar el espacio de preguntas, de comentarios. Sería lindo poder hacerlo con los micrófonos y la cámara, pero si alguna tiene algún inconveniente, puede hacer ese comentario, esa pregunta vía chat. Yo se los leo. Puede ser dirigida a alguna de las tres expositoras o puede ser una pregunta, un comentario general. Inauguramos ese espacio de un ratito y después, cerquita de las 19, hacemos las palabras de cierre. Así que a las y los estudiantes, a los docentes que nos están acompañando, les invitamos, puede ser que está la opción de la manito o pueden directamente habilitar el micrófono o escribir en el chat preguntas, comentarios, aportes. Gracias. Bien, ahí está Lorena Chocobar. Si querés habilitar el micrófono, Lorena, y la cámara, te escuchamos. Bueno, quizá la tecnología. Bueno, insistimos con la invitación. Puede ser vía chat o pueden habilitar el micrófono, un comentario de la charla, una pregunta, un aporte, con algo que se hayan sentido ahí movilizados, movilizadas. Está bueno, es el espacio de intercambio, así que desen permiso, anímense. Buenas, tengo una preguntita. Hola, Eduardo. Sí. Contanos. Sería, Sí. ¿qué propondrían para realizar un cambio o sobre esta desigualdad hacia la mujer o prejuicios, todo eso? Sería para las tres profesoras. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, la que quiera, y después ahí hay una pregunta también en el chat. Bueno, tal vez me gustaría aportar en las respuestas. Yo sé que mis compañeras también lo van a hacer, nuestras compañeras que estamos aquí compartiendo. Creo que esta dimensión introspectiva es bien importante, ¿no? Como sujetos, como personas, como seres humanos, ¿no? Primero, es bien importante darse cuenta, ¿no? Darnos cuenta de cuáles son nuestros propósitos en la vida, de nuestra misión en la vida, ¿no? Claro, tiene esta connotación filosófica existencialista, ¿no? Sí, ser o no ser, ¿no ven? Pero sí creo que es bien importante, sí, trabajar esta dimensión como personas, como sujetos. Creo que en los programas educativos se debería fortalecer esta dimensión humana de las personas, ¿no? Esta posibilidad de interpelación, esta posibilidad introspectiva, ¿no? Te permite darte cuenta, ¿no?
Introducirlo, sí, con estrategias específicas en la formación, ¿no? En cualquier formación, ¿no? En este caso, en la formación de profesionales de educación o de educación física es súper importante porque te permite reconocerte también como ser humano y al otro y a la otra, ¿no? A la otra persona, al otro sujeto, en la alteridad, ¿no? En torno, digamos, eso es una cuestión directa, práctica, ¿no? Que se puede hacer. Otro es darnos cuenta también en nuestros espacios sociales, en la familia, cómo estamos relacionándonos entre personas, ¿no? Como si hay estereotipos, no hay estereotipos, desde el uso de juegos, ¿no? Desde el uso de juguetes. Ustedes se deben dar cuenta cómo, por ejemplo, está bien arraigado el color rosado o azul, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos por qué tiene que ser un baby shower para un niño azul, para una niña rosado, digamos, ¿no? ¿Por qué los juguetes tienen que tener género? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Porque hay un sector rosado, sí, ese es automáticamente, ¿no? En las compras, ese es el sector de las niñas, vamos por ahí, ¿no? O con los niños, ¿no? Entonces creo que es una actitud y conducta constante de estado crítico, ¿no? Crítico ante las cosas que nos pasan cotidianamente, darnos cuenta y hacer dar cuenta también a nuestro entorno. Creo que es una acción inmediata, pronta, ¿no? Y obviamente ya en la formación institucionalizada sí introducir estrategias específicas, ¿no? Muchísimas gracias, Liz. Karina. Sí, yo pensaba, bueno, desde la responsabilidad que uno tiene en el ejercicio de la docencia. Primeramente, pensar de que la posibilidad más grande que tenemos para aportar a este cambio, para lograr lo que estábamos comentando recién, tiene que ver con la libertad que uno tiene dentro de las aulas. Yo siempre digo a mis estudiantes, cuando uno cierra la puerta, metafóricamente hablando, ¿no? Cuando uno cierra la puerta del aula, del curso, los estudiantes son míos. Esas cabecitas que están ahí son mías, ¿no? Entonces, pienso ahí qué gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer o no hacer, ¿no? Dentro del aula? Yo creo que primero pasa por esta necesidad de reconocer que ese es el espacio de poder más grande que tenemos, el aula. De poder trabajar y de poder generar ciertos espacios, no ciertos, muchos espacios de reflexión y de escucha. Es imposible pensar en un cambio si no tenemos la capacidad de escuchar al otro. ¿Qué es lo que piensa? ¿Desde qué lugar lo piensa? ¿Desde qué experiencias construye ese pensamiento? El reconocimiento del otro como sujeto también es sumamente importante para pensar en un cambio, ¿no? Si yo no lo estoy posicionando en ese lugar de capacidad, de esta persona que va más allá de un nombre y un apellido, que tiene capacidad de pensar, de argumentar, de decidir, de trabajar, de participar, si no lo reconozco desde ese lugar, difícilmente puedo pensar en un cambio, ¿no? Entonces, lo primero es pasar por ahí, ¿no? De reflexionar sobre ese poder que uno tiene dentro de las aulas como docente. Lo que uno puede hacer o deshacer ahí, ¿no? Lógicamente que habrá quienes ocupemos otros ámbitos, circulemos circunstancial o históricamente por otros ámbitos, donde podamos también ser la voz de muchos otros, ¿no? De hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro deseo. Y si hay algo en relación a esto que yo creo que es importante que recuperemos para toda propuesta de trabajo desde el aula, hasta pensar en políticas educativas, en la necesidad de intervenir en toma de decisiones, es recuperar el deseo, ¿no? El deseo de hacer, el deseo en todos los planos, y se los digo así a mis estudiantes. ¿No? Nada se puede hacer bien si no hay deseo. Piénsenlo, en ningún ámbito, ¿no? Y en el plano educativo, el ejercicio de una profesión, si no está este goce continuo, difícilmente podamos creer de que somos también portadores de esta posibilidad de cambiar las cosas y de proponer, ¿no? Como sociedad creo que requerimos recuperar ese deseo de hacer las cosas, ¿no? Y de disfrute, de goce de lo que hacemos. Sin lugar a dudas, uno puede contagiar eso. Y uno contagia en el aula.
Pensaba también, bueno, en esta necesidad de trabajar sobre conceptos que muchas veces lo hemos transmitido a través de las aulas y de los libros, que tienen que ver con la liberación, con la emancipación. Bueno, ¿cómo logramos eso? ¿No? ¿Cómo logramos emanciparnos como sujetos? Bueno, generando, pensando nuevos espacios, generando esos nuevos espacios de participación, de escucha atenta, enseñar a escuchar de una manera distinta, enseñar a escuchar aquello que comúnmente escuchamos, ¿no? Aquellos que pareciera ser que cerramos nuestros oídos porque no nos conviene, no nos gusta, nos hace ruido, nos duele escucharlo, ¿no? Pero uno tiene que aprender, bueno, que esa es la realidad en la cual uno está inserto, y a partir del reconocimiento de esas grandes dificultades que tenemos, yo creo que desde ahí uno podrá pensar en términos de posibilidades. Pero bueno, mi idea es esta, de que el primer espacio que hay que trabajar, como cuando uno dice, el primer espacio de educación es la casa, ¿no? Lo que decía Liz, a ver cuáles son esos estereotipos que siguen existiendo en nuestro ámbito más cercano, el más inmediato, que tienen que ver con lo familiar, con ese núcleo primario, ¿no? Bueno, y el ámbito del poder, que tiene que ver con el aula, con el ejercicio de la docencia dentro del aula. Muchísimas gracias, Cari. Rápidamente leo, no sé, Analia, si querés decir algo al respecto, pero leo lo que están escribiendo en el chat. Bueno, Esteban Vaca preguntó sobre los ODS 4, que bueno, Cari, ahí estuviste bárbaro, ahí mandó un link donde están. Luego, bueno, Belén Santos pone muchas gracias, un comentario, muchas gracias Lee, me ha hecho cuestionarme y me puse reflexiva sobre la importancia y el poder que tiene la educación, de que podemos generar un cambio desde nuestra acción como docentes. Mi intención también es poder sentirme más segura y sobre todo poder tener más herramientas. Me ha ayudado a inquietarme y saber que quiero saber más y te lo agradezco mucho. Gabriel Bresley, que creo que un poco se respondió ahora, me parece, tomó la pregunta de Eduardo sobre cómo enseñar los valores sobre la equidad, igualdad y respeto en el ámbito educativo. Lorena Chocobar, me gustó lo que dijo la primera profesora sobre estas personas que dejan una huella significativa en nuestra vida, y decir que es muy bueno que los profes alienten a los alumnos dándole confianza a que ellos son más, a aquellos que son más extrovertidos. Bueno, Virginia también pone un comentario. Gracias por compartir. Yo comparto algo que leí y me gustó, que decía algo así: si sos mujer no sentís las desigualdades de oportunidades, y no sentís la desigualdad de oportunidades, sentís fortuna porque creciste en un ambiente en donde te valoran, motivaron, etc. Eso me llevó a dos conclusiones: una, que todo empieza en casa, con tus padres, con el ejemplo de tus padres y el apoyo, y otra, que hay 1000 realidades que uno no se imagina y tenemos que empatizar y no creer porque a nosotras no nos pasó que al resto tampoco. Wow. Bien. Bueno, ahí hay otros comentarios más. No sé si quieren habilitar el micrófono, preguntas, comentarios, aportes que podamos hacer. Todavía tenemos unos minutos más, un ratito más. ¿Escucho? Analia. ¿Escucho? Sí, yo quería agregar una cosita en relación a lo que también compartían Liz y Karina. Primero, perdón que se me apagó la computadora, así que disculpen que me quedó ahí truncada la última parte, así que, bueno, después voy a cerrar. Pero me parece que en relación a esta pregunta, que no recuerdo quién, en la pregunta que hicieron, y en consonancia con lo que decían las profes, me parece que esto de habilitar la pedagogía de la pregunta, ¿no? Que también va en esto de cómo trabajamos la emancipación, y tiene que ver con eso. Muchas veces nos han enseñado a que nosotros, los docentes, responden las preguntas que estudiantes no han hecho, ¿no? Entonces, y en esto coincido con Karina, la escucha nos va a habilitar a trabajar desde esta pedagogía de la pregunta, que tiene que partir de estas necesidades, de las necesidades de los y las estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que cambiar la mirada y poder trabajar desde el sentido crítico, precisamente pensando estas pedagogías tradicionales, como tratando de romper estos paradigmas de pedagogías tradicionales. O sea, y me parece, me quedé mucho con
lo que decía Karina también, esto que uno es producto de estas grandes contradicciones, ¿no? Y que me parece que a mí me ha pasado, y lo conté al principio, que todas estas contradicciones hicieron en mí, y gracias a y que pude tener este sentido crítico, y lo sigo intentando tener, bueno, me permiten crecer y romper con estas cuestiones que me parece que, como decía Alicia Grasso, limitan y traen limitaciones, ¿no? Y me parece que tiene que ver con cómo hacer para que todas las infancias, adolescencias, jóvenes tengan un espacio en donde respirar aires libres, ¿no? La profesora esta María Laura también dice cómo hacer para hacer un aire respirable a todos y a todas, ¿no? Así que eso quería agregar a la respuesta del compañero que preguntó. Muchas gracias, Analia. Bueno, nuevamente insistimos, queremos escucharles comentarios, preguntas, aportes. Rosario, ¿levantaste la mano? Dale. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí. Buenísimo. ¿Cómo están? Eh, Perdón que no estoy con la cámara, pero Zoom no sé por qué el Zoom en la aplicación no me deja tener bien la cámara. No, quería agregar lo que decían las profes, que me pareció espectacular lo que estuvieron hablando, que nosotros acá, o sea, en Salta, específicamente, capaz que hoy en día en otros lados ya no tanto, pero acá sigue siendo una sociedad que es muy machista. Nosotros fuimos criados y lo que quería decir, que bueno, ya lo agregó la profe Ana, es esto de hacer el ejercicio de criticarnos, ¿sí? De criticar en nuestros espacios de trabajo, porque nosotros por ahí fuimos criados y vimos esa desigualdad de decir, no, las chicas no pueden hacer este ejercicio o no pueden hacer esto, y está bien, capaz que no lo pueden hacer, pero no es el dejar de lado, es el preguntarnos, che, a ver, esto no lo pueden hacer, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para que lo hagan y cómo trabajarlo? O sea, nosotros tenemos una currícula muy grande y estaría bueno que abarquemos todo y no dejar de lado a las mujeres porque no puedan realizar ciertas cosas, ya sea por algún, no sé, algo evolutivo, algo, no sé, la edad en la que estén transitando. Entonces, a lo que yo voy es que a veces por ignorancia nosotros generamos esos espacios de violencia o esos espacios de desigualdad. Entonces, no sé, creo que uno de los chicos había preguntado qué es lo que podemos hacer. Me parece que lo principal es criticarnos en nuestros espacios de trabajos, aunque sea empezar por ahí. Y segundo, el preguntar, el capacitarse, el estar acá, ya creo que es muy importante, porque vos, si primero no te cuestionás y después no averiguás, si no consultás a tu profe colega, a tu hermana, a tu amiga, a ver qué es lo que está pasando, por qué se genera estas cosas, capaz que nosotros no podemos avanzar. Y por ahí parte desde la ignorancia, ¿sí? Pecamos por ignorantes. Entonces, bueno, agregando lo que decía la profe Ana, esto de criticarnos. Gracias. Muchas gracias, Ro. Ahí Ana escribe en el chat. Te estoy viendo, Ana. No sé si querés decirlo vos. Ahí dale, habilítate el micro y va a ser mejor. Hola, profe. No, mi comentario era, no sé si me escuchan bien. Sí. Que para mí, más allá de todo esto del cambio de las mujeres y de toda esta lucha que viene desde hace años, tanto en el ámbito educativo como en el social de parte de las mujeres, en todo lo que fue el machismo nos cerró muchísimas puertas a las mujeres en todos los ámbitos. Y así como ellos nos cerraron puertas, nosotras somos capaces de hacer que los hombres formen parte de estos cambios, porque creo que es una manera de incluirlos, porque muchas veces, que es algo que también comentó una de las chicas y una de las profes, es que la ignorancia a veces hace que nosotros mismos nos sentamos excluidos, mejor dicho, de todos estos procesos de cambio. Entonces, si nosotras podemos dar una mano involucrando a los hombres a que sean parte de estos procesos y no haciendo lo mismo que en algún momento ellos hicieron, también es una manera de evolucionar. Y siento que en el ámbito educativo sí, es verdad que hay muchísima diferencia y se nota en todos los ámbitos. Y creo que a partir de todo lo que son, bueno, las redes sociales y la educación, mucho más ahora que estamos más informados desde muchas perspectivas,
nos damos cuenta de cuáles fueron las fallas que tuvimos antes y qué podemos hacer ahora. Más allá de que falta mucho para que lleguemos a lograr algo más concreto y más fuerte, pero creo que sí podríamos ser nosotras las que nos ayudemos entre todos, digamos, que seamos ese puente entre lo que no se hizo antes y lo que podemos hacer y cómo involucrar al resto, digamos. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, hay un comentario en el chat de Agustina Cuellar. No sé, Agustina, si querés decirlo vos, habilitar el micrófono, o si no lo leemos. Lo leemos. Y podemos ir como pensando un par de intervenciones más o de aportes más y ya entraríamos al cierre, que le vamos a solicitar a Liz, a Karina y Ana que tengan algunas palabritas ahí para ir cerrando. Agustina en el chat escribe que es conmovida, Liz, por compartir una parte de su vida y un poco identificada. Mi abuela migró desde Bolivia a Argentina, cruzó la frontera sin papeles, solo con ganas de poder tener oportunidades como mujer, y además tenía 5 hijos e hijas, que algunos de ellos pudieron estudiar en la UNSA, en la Universidad de Salta, o estudios terciarios gratuitos. Muchas gracias, creo que gran parte de mí es gracias a eso. Bueno, gracias Agustina por ese aporte. ¿Alguien más que habilite el micrófono, chat? Candela. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ok, yo más que nada quería decir de que si bien actualmente es algo que se evidencia mucho, que es la lucha de la mujer en muchísimos ámbitos, creo, no sé, muchas gracias a Liz primero que nada por poder compartirlo desde el ámbito de la educación, desde su punto y de su transición, también desde su transición laboral y todo, más que nada, porque nos abre otro tipo de mirada o nos hace pensar sobre eso, desde lo que fue la educación en Bolivia o hasta las leyes de Bolivia, que muchas veces nosotros sabemos lo que es, como por así decirlo, la realidad que vivimos acá, pero si bien es una lucha que se maneja desde mundialmente, es como diferente poder escucharlo desde otro punto de vista, o de una persona que viene de otro país. Nada más, gracias. Muchas gracias, Cande, muchas gracias. Yo voy a hacer una breve intervención, un aporte. El año pasado, bueno, por primera vez dirigí una tesis sobre enfoque de género en las clases de educación física para la Universidad Católica de Salta, para la licenciatura de grado. Y entiendo un poco por cómo se realizó, de qué manera en Salta, y a partir de los aportes que se han venido haciendo, ha significado un avance enorme en el campo de lo académico, rescatando a nuestras 3 colegas que justamente han compartido cuestiones que tienen que ver con el ámbito social, comunitario, y sin duda también el académico. Entonces entiendo que también esos aportes que hacen a muchas de prácticas que se vienen realizando son interesantes para justamente nutrir en el campo de saber que también tiene ese monopolio de poder que son lo científicamente convalidado, ¿no? Pero también está bueno para pensar en estos espacios de miradas, de disputar poder, de buscar igualdad y de buscar un tipo de transformación social que en esa la educación es parte fundamental. Si hay algún otro aporte más o algún otro comentario que quieran hacer, Liz, claro que sí. Sí, habían preguntado sobre los ODS también, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante decirles sí que estos ODS hacen a una Agenda 2030, ¿no? Que tienen justamente una mirada integral
sensible también, que buscan la igualdad, la reducción de la pobreza, la equidad, ¿no? Para un futuro sostenible, donde todas y todos podamos vivir en un entorno bueno, ¿no? Para todos los colectivos humanos. Y en ese sentido, pues hay estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen metas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS 4, está dirigido a la educación de calidad, ¿no? Y esta educación de calidad tiene la búsqueda o tiene como propósito alcanzar 10 metas. Por ejemplo, que la educación primaria y secundaria sean gratuitas, que, por ejemplo, se favorezca la educación en primera infancia, que sea de calidad, que también se pueda buscar, se pueda garantizar la igualdad de acceso a la educación técnica, profesional, superior, por ejemplo, también de aumentar el número de personas con aptitudes pertinentes para el éxito, ¿no? También la meta 5, por ejemplo, 4.5 exactamente, habla de buscar también la equidad de género, de eliminar toda forma de discriminación en educación, ¿no? Y ahí está también inserta esta búsqueda de la equidad de género, que dicho sea de paso, pues hay un ODS específico que es el ODS 5, que habla de la equidad de género, ¿no? Que ustedes también lo pueden estudiar, lo pueden buscar como referencia, ¿no? También está el desarrollo de la educación sostenible, de la ciudadanía mundial, el construir y mejorar, por ejemplo, las escuelas, de que sean espacios inclusivos, espacios seguros, también de poder ampliar el acceso a la educación superior de poblaciones que tal vez por ciertas condiciones no pueden acceder a la educación. Se habla de buscar becas, por ejemplo, de hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? Y también de cualificar la formación de maestras y maestros para beneficiar también la educación de calidad. Esto lo sumo porque uno de los compañeros preguntaba esto en el chat y creo que sí es sumamente importante como profesionales de la educación, como profesionales en formación, ¿no? Con altos potenciales, el poder también buscar y estudiar estos referentes, ¿no? Que son importantes también para nuestro proceso formativo. Muchísimas gracias, Liz. Ahí les compartí lo de ese 5 específicos sobre igualdad. Bueno, estamos entrando a la parte final. Si algún otra más participante quiere hacer algún comentario, escribir algo en chat, alguna palabrita, y si no, como diría un viejo profesor mío, estamos haciendo también la digestión cognitiva, que siempre es necesaria, está cayendo la ficha, diría el Víctor Pavia. Les vamos a solicitar, Cari, Liz y Analia, que nos puedan compartir unas palabritas finales para este primer webinario de extensión de educación y educación física, donde los que nos ha convocado ha sido justamente la idea de las mujeres protagonistas en el campo de la educación, y que ha sido sumamente rico. Y simplemente eso, nuevamente agradecerle a los que también están participando y las escuchamos para el cierre, y al último damos algunos pequeños avisos y cerramos. Luciano, yo simplemente una cosita, porque me tengo que ir a dar clase al instituto, así que me voy a tener que desconectar. Primero, una vez más, agradecer por el espacio. Y yo quiero recuperar algo que me parece sumamente importante de Candela, que me encanta que como estudiante pueda reconocer el valor que tienen estos espacios, ¿no? Ellos son por ahí camadas que vienen de la virtualidad en sus primeros años de universidad, y sin querer queriendo han entrado en este mundo de lo virtual y de los espacios de internacionalización, ¿no? Han tenido sus primeras experiencias por ahí de una u otra manera obligadas, porque no nos quedaba otro por el momento de pandemia, pero yo creo que se ha ido instalando y se va instalando de a poquito esta necesidad de compartir, ¿no? Ya que Candela ya ha dicho de que le pareció sumamente importante que Liz
haya comentado, experiencias concretas del lugar de donde ella vive, desde su historia familiar, en un contexto distinto, en un territorio distinto. Yo creo que eso nos empieza a abrir la cabeza, nos permite mirar una realidad y la diversidad de realidad que se puede presentar y qué es lo común entre nosotros, ¿no? Que ahí está la riqueza. Así que yo quiero recuperar y darle el valor que se merece a estos espacios y la pertinencia que tuvieron de convocar la LIS. Ojalá esto se siga repitiendo, ojalá que sea espacios también de encuentro entre estudiantes, de un lugar, de otro lugar, de podernos escuchar desde las distintas experiencias. Yo creo que nos habilita a pensar de una manera distinta, ¿no? Y poner el enfoque, poner en el centro de toda esta cuestión la importancia, la relevancia que debe tener la educación como proceso de emancipación, como instrumento de emancipación de cualquier comunidad, ¿no? Y bueno, y agradecerla, y en especial a los estudiantes que convocaste y que pudieron sostener este espacio y escucharnos, ¿no? Les agradezco también a las profes, Liz, un beso enorme, cariño enorme. Analía, un gusto conocerte, y espero que nos podamos encontrar también en otras oportunidades. Gracias, Luciano. Gracias, Cari. Muchísimas gracias por los aportes, por el tiempo y la generosidad de siempre. Y el apoyo. Muchas gracias. Bueno, Analía, Liz, vamos a ir cerrando. En el chat les dejo un comentario a los estudiantes, sobre todo por el tema de los créditos de extensión. Es eso nomás. Agradecerle a los estudiantes de otras instituciones que también nos han acompañado, de Rosario Lerma, de Salta y de otros lugares, y a los docentes, colegas. Analía, Liz, las escuchamos. Bien, yo quiero terminar con unas sugerencias, con unos aportes quizás de estos autores y autores que me estuvieron acompañando, quizás con lo que me faltó decir, pero lo voy a resumir. Este librito es un librito muy nuevo de educación física, rupturas y avances, propuestas para implementar la ESI, es de Jorgelina Marosi, Facundo Bocardi, bueno, está desde el año pasado, que es un aporte muy importante y creo que de eso se trata, ¿no? Seguir haciendo aportes a la educación, y esto lo recomiendo específicamente para trabajar propuestas concretas y desde los fundamentos de la ESI, ¿no? Así que son directores de una especialización que estoy haciendo, Educación Sexual Integral, y que ahora está la segunda corte, así que la recomiendo también, de la Universidad Provincial de Córdoba. Después, este librito también, lo súper recomiendo, del 2018, de Elisa Grasso, que también la nombré, que hace como una revisión de este concepto de la corporeidad, se llama La corporeidad incorporada. Y por último, también, que yo lo iba a nombrar también justo cuando se me cortó, libros de Gabriela Mancilla. Gabriela Mancilla es una mamá. Ella, y tomo esto que decía Lucho, ¿no? De esto que solamente leemos lo científico, quizás, ¿no? Y nos vamos a eso. Y en realidad siempre la traigo a Gabriela Mancilla porque ella es la mamá de Luana, la primer niña que, bueno, muchos la deben conocer y muchas, que tiene su nuevo DNI a los 6 años por su identidad autopercibida. Y ella empieza a escribir, y a raíz de esta escritura de ella como mamá, no es socióloga, no, simplemente vendía pizzas, amasaba pizzas y las vendía, pero a partir de que necesitó que la escuchen a su hija, que la escuchen a ella, empezó a escribir y abrió un mundo de oportunidades, y es actualmente, esto es una película, el día de hoy, que también se declaró de interés cultural también, y estos libros se están tomando en algunas escuelas, entonces me parece que también esto, el tomar la experiencia de las vivencias, como contaba Liz, ¿no? Me parece que Liz lo decía, ¿no? Gracias a estas experiencias sobreviví en la escuela. Creo que Luana, gracias a sus experiencias de vida junto a su mamá,